Lorena del canal No Soy Sibila y hoy vengo con un vídeo un poquito cargado de cosas, ¿no? Porque bueno, en noviembre se reivindican dos fechas importantes y dolorosas también, ¿no? Que son el 19 de noviembre, que es el Día contra los Abusos Sexuales Infantiles, y el 25 de noviembre, que es el Día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, son dos temas que creo que hay que abordar, y aprovechando pues que noviembre es el mes en el que se reivindica esto, ¿no? Pues quería traer libros que hablasen de estos temas, que los denunciasen. Y bueno, muchos de ellos además lo hacen en primera persona, son experiencias reales, personales, son autobiográficos, ¿no? Y creo que son libros que hay que leer. Entonces, pues he querido traer una selección de libros que hablan sobre estos dos temas. Y bueno, lo primero, avisar de que prácticamente todos estos libros hablan de estos temas de una manera muy explícita, no morbosa, pero quiero decir que se describen estas violencias, ¿no? Y que, bueno, pues si a lo mejor no os apetece o no estáis preparados para leer sobre esto, pues que lo tengáis en cuenta y que miréis primero siempre los avisos de contenido de estos libros, porque ya os digo que hablan de estos temas muy abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablaros de todos estos libros, espero no enrollarme mucho con cada uno, y nada, pues vamos a ello. El primero del que os voy a hablar es este, Entre los rotos, de Alaí de Ventura, que es un libro editado por Tránsito, que bueno, ya os lo he enseñado varias veces, pero es un libro en el que, bueno, seguimos a dos hermanos. Principalmente la narradora es la hermana, ¿no? Pero bueno, nos cuenta como la historia de su familia, ¿no? Pues la historia de ellos dos y su madre, pues básicamente viviendo bajo la relación abusiva de su padre hacia su madre y hacia ellos, ¿no? Y a consecuencia de esto, su hermano, pues su forma de rebelarse contra esta violencia es que deja de hablar. Y en el libro pues se explora pues cómo esta violencia de ese padre abusivo hacia su madre y hacia ellos dos tiene como muchas consecuencias, y como el que su hermano deje de hablar, ¿no? Pues como que también es una especie de muro que se crea ahí, y una cosa como difícil de gestionar, ¿no? Y me gustó mucho este libro, está escrito pues en forma de capítulos cortos, parrafitos cortos. Usa un recurso muy interesante, que es que va como que cada capitulillo empieza como describiendo una foto de un álbum de familia, ¿no? Porque el hermano coleccionaba fotos, o sea, hacía fotos y tenía fotos, pues bueno, de la familia, ¿no? Entonces es como, pues describe como esos momentos, y a partir de ahí sigue la narración, y no sé, me gustó mucho este libro, la verdad. Luego tengo este poemario, Violencia, de Viviana Collado Cabrera, editado por La Bella Varsovia, que es un poemario que a mí me gustó muchísimo, 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 o sea, me encantó. Que bueno, pues eso, habla de una relación abusiva, seguimos a la mujer, ¿no? Y habla digamos que explora cómo poder nombrar esta violencia, cómo poder también nombrarse a ella misma una vez que te nombras como víctima o que te reconoces como víctima, cómo, cómo esa especie de espacio, ¿no? te consume de una manera, o sea, como que cuando te nombras o te nombran como víctima, de repente solo eres víctima, ¿no? Y cómo esa palabra te define de maneras como muy concretas. Y bueno, o sea, realmente es una exploración del lenguaje frente a la violencia y a la violencia machista, y me gustó mucho cómo lo explora, y es muy bonito, la verdad. Bueno, bonito, es duro, pero es muy bonita la manera que tiene de explorar este lenguaje, ¿no? Este como lo que podemos decir, lo que no podemos decir, ¿no? Y lo que podemos nombrar y lo que no podemos nombrar, porque el lenguaje nos lo permite o no nos lo permite, ¿no? Muy chulo, me gustó mucho. Bueno, luego tenemos el de Cristina Rivera Garza, que ya he hablado muchas veces aquí de él, entonces pues tampoco me voy a extender, ¿no? Pero el invencible verano de Liliana, en el que ella nos cuenta el feminicidio de su hermana a manos de su expareja. Y bueno, pues este libro pues explora también
las consecuencias de no tener un lenguaje propio para nombrar esta violencia, de no tener un lenguaje con una perspectiva feminista, de no poder nombrar, porque el asesinato de su hermana en ese momento en México se entiende como un homicidio pues normal, ¿no? O sea, como un homicidio sin ninguna especificidad concreta, ¿no? Y ya posteriormente los movimientos feministas y tal pelean para que se entienda lo que es la violencia machista, la violencia de género, etcétera, etcétera, y que se pueda, digamos, poner herramientas para luchar contra ella. Pero en este momento no había. Entonces ella lo que denuncia también, o lo que habla aquí, es que la falta de lenguaje también es una falta para reconocer eso que está sucediendo, ¿no? Porque la propia Liliana o el propio entorno de Liliana no digamos que supieron reconocer lo que estaba pasando, ¿no? Porque no tenían lenguaje para nombrarlo, porque se nombraba de otras maneras. Amor pasional, pues eso, amor romántico, bueno, es lo normal en las relaciones, etcétera, ¿no? Y es un poco de lo que habla aquí. También es un homenaje a su hermana y a la vida de su hermana. Y nada, este libro a mí me gustó un montón y bueno, pues lo recomiendo siempre y en este vídeo evidentemente tenía que recomendarlo. Vale, luego tenemos Chicas muertas de Selva Almada, que es, este libro es como muy, muy, muy asfixiante, la verdad, es un libro durísimo, o sea, realmente todos los libros de los que hablo aquí son duros, ¿no? Pero este libro es muy asfixiante, es como una especie de crónica en la que la autora lo que hace es como investigar, hacer una especie de investigación sobre tres feminicidios en concreto que ella eh, vio en las noticias cuando era pequeña, o sea, empieza con uno de ellos, que es uno que escucha en la radio cuando ella era pequeña, ¿no? O sea, que cuentan la crónica de ese feminicidio, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a investigar sobre ese y luego sobre otros dos casos concretos, aunque realmente cuando empieza a exponer los hechos, expone un montón de feminicidios más, entonces es como una especie de ahogo, porque es todo el rato pues feminicidio tras feminicidio tras feminicidio, ¿no? Entonces es esta investigación que ella hace, también intentando exponer las causas, ¿no? También en el momento en el que se publica este libro, todavía estaba empezándose en Argentina a hablar de esto de una manera más concreta, ¿no? De nombrarlo desde el feminismo, desde palabras como violencia de género, etcétera. Entonces este libro, como que en ese sentido, fue muy importante, ¿no? Pero, jolín, es un libro que terminas con una sensación de ahogo bastante terrible, ¿no? Pero a la vez creo que para empezar a leer sobre el tema está muy bien, porque además es eso, ¿no? Que las causas estructurales se ven, o sea, ella las expone, ¿no? Y las va nombrando, lo que pasa que no da mucha esperanza. Y es verdad que desde el día de hoy esa falta de esperanza como que angustia, ¿no? Pero bueno, es un libro que es muy, muy interesante. Luego tenemos Sensación térmica de Maite López, editado por Libros del Asteroide. Y este libro, a mí este libro me gustó mucho, la verdad. Seguimos a una chica mexicana a la que le han dado una beca para hacer el doctorado en Nueva York, ¿no? Entonces, pues, bueno, seguimos a esta chica que se hace amiga de otra chica que está haciendo el doctorado también. Y esta otra chica empieza una relación con un profesor invitado en el programa del doctorado que es pues bastante mayor que ella, ¿no? Bueno, este señor pues es el típico señor que tiene relación siempre con mujeres más jóvenes, con alumnas, bueno, estas típicas relaciones de poder, etcétera, ¿no? Y la protagonista empieza a ver que esa relación, pues bueno, tiene cosas problemáticas, ¿no? Entonces seguimos a la protagonista mientras intenta ayudar a su amiga, pero a la vez esta vivencia con su amiga la retrotrae a su infancia y a la relación de maltrato de su padre hacia su madre y hacia ella, por consiguiente, ¿no? Y entonces es como va como hilando las dos cosas y además luego ya entran otros temas también muy interesantes en paralelo a todo esto, que es el tema de los cuidados impuestos a las mujeres, ¿no? Y de cómo se presupone que las mujeres de la familia tienen que abandonar todo lo que hacen, ¿no? Para cuidar a alguien que está enfermo, ¿no? Simplemente porque es de su familia y bueno, aquí hay muchos temas muy bien hilados y a mí este libro me gustó mucho, la verdad, así que os lo recomiendo un montón.
Luego tenemos Niña Gordita de Belinda Palacios, que es una autora peruana. Y este libro está muy bien porque creo que describe muy bien el proceso mediante el cual una relación de este tipo, una relación abusiva, una relación de maltrato, va minando poco a poco la autoestima de la persona que está siendo maltratada, ¿no? Em, y poco a poco esa persona, generalmente esa mujer, eh, va creyéndose lo que le dice el maltratador, ¿no? Va creyéndose pues que no se merece nada, va aislándose poco a poco de todas sus amistades, de su círculo, etcétera. Va, bueno, es como cómo funciona este tipo de violencia, ¿no? En esta novela seguimos a Tali, que es una posadolescente de la élite limeña, que además en este caso hay una cosa muy interesante en la novela y es que ella pertenece a un círculo de personas muy religiosas, ¿no? Y entonces esto también tiene como mucho que ver en la manera en la que ella se autopercibe, en cómo además también este tipo de violencia funciona desde lugares en los que a lo mejor, pues eso, ¿no? De lugares de culpa por el deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor serían más fáciles de desactivar si no estuviera toda ese tema religioso ahí tan fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí Tali nos describe, son dos relaciones, ella nos empieza a contar una relación que tuvo de adolescente con un chico que era más mayor que ella y, bueno, posteriormente sale de esta relación que pues es una relación pues eso, abusiva, ¿no? Y empieza otra relación en la que ella piensa que, bueno, que va todo bien, ¿no? Que este chico la quiere mucho, la quiere bien, pero de repente esta relación empieza a revelarse de otras maneras, un poco diferentes a la anterior, ¿no? Pero empieza a revelarse como una relación pues abusiva y a muchos niveles, ¿no? Entonces él va contándonos las dos a la vez, o sea, como en el pasado y en el presente, y va hilando ciertas cosas y bueno, es súper duro porque lo estamos viendo todo desde la subjetividad de la protagonista, desde sus propios pensamientos y claro, vas viendo cómo pues todo esto va minando su autoestima, y bueno, pues va creyéndose todo lo que le dicen y es súper duro, la verdad. Y bueno, en este libro en concreto además hay contenido explícito de autolesiones, así que os aviso por si acaso, ¿vale? Pero me gustó mucho cómo está escrito y cómo describe tan bien todo el proceso de cómo funciona el ciclo del maltrato, ¿no? O sea que muy recomendable. El siguiente libro del que os quiero hablar es Memorial Drive, Recuerdos de una hija, de Natasha Trethewey, que está editado por Rata Naturae. Y bueno, este libro son unas memorias. Pues la propia autora nos cuenta su infancia y básicamente a donde nos lleva es a contarnos cómo su padrastro asesina a su madre, ¿no? Con dos tiros a sangre fría, ¿no? En la puerta de su casa. Y bueno, pues ella cuenta toda su infancia, también cuenta, es interesante porque cuenta pues la relación de su padre y su madre, que era una relación interracial en un sur todavía segregado, que no permitía los matrimonios interraciales, bueno, cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, entramos ahí y luego pues vemos cómo se separan, etcétera, etcétera, y cómo empieza la relación con este hombre, ¿no? Y bueno, la autora aquí lo que hace es que también tiene una mirada como que da mucha pena leerla, ¿no? Porque ella como que intenta, relata toda esta experiencia, ¿no? Todo lo que vivió buscando señales de poder haber salvado a su madre, ¿no? Cosa que, bueno, pues era pues, muy difícil, ¿no? Para ella, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues es desgarrador el testimonio. Además, bueno, la última parte, que es la parte más brutal, es, pues eso, desgarradora por todo lo que sucede, por cómo sucede, por un montón de circunstancias, ¿no? Pero creo que es un testimonio también muy importante y que está también muy bien contado, ¿no? Cómo pues, escapar de este tipo de violencia a veces es verdaderamente difícil, aunque
aunque la mujer lo intente por todos los medios y tenga claro que tiene que escapar de ahí e incluso escape, pero al final, bueno, pues es que los maltratadores funcionan de esta manera, ¿no? Por eso las órdenes de alejamiento, estas cosas. Y eso, ¿no? Como verdaderamente salir de este tipo de violencia es muy difícil por muchas circunstancias, ¿no? Y nada, pues súper importante este libro. Luego tenemos este libro de Itziar Ziga, La feliz y violenta vida de Maribel Ziga, que es un libro en el que, bueno, pues la autora nos cuenta, pues eso, ¿no? La vida de su madre, ¿no? Con su padre, que era un maltratador, y, bueno, la vida de su madre y ella y su hermana, ¿no? Y cómo viven todo esto. Y también tiene un enfoque muy interesante, yo creo, porque se titula La feliz y violenta vida de Maribel Ziga, porque lo que quiere hacer Itziar Ziga con este libro es también poner el foco en las partes, en los momentos felices de la vida de su madre y la suya, ¿no? En los momentos, o sea, de que el saber que su madre fue víctima del maltrato de su padre no nuble absolutamente todos los recuerdos de su vida, ¿no? Y que el relato de la vida de su madre no esté totalmente pasado por el filtro de la violencia, ¿no? Y de que su madre, pues eso, ¿no? Su madre y ellas vivieron momentos felices, lucharon, pelearon, y que su madre no era solo una víctima de violencia, ¿no? Que al final muchas veces eh, es, es como fácil revictimizar, ¿no? Desde un prisma que asume que solo ha existido la violencia, ¿no? Y bueno, pues creo que es interesante el prisma desde el que lo habla, ¿no? Y bueno, a mí Itziar Ziga pues siempre tiene siempre un punto de vista como muy, no sé si decir original, pero siempre me remueve cosas el punto de vista que ella tiene, aunque hay cosas en las que puedo estar o no estar de acuerdo, ¿no? Pero siempre tiene como una manera de abordar los problemas muy específica y me gusta siempre mucho leerla y este libro creo que está muy bien. Y bueno, tengo que mencionar Temporada de huracanes de Fernanda Melchor como un libro que evidentemente denuncia las violencias machistas en todo su esplendor, ¿no? Porque pues es que habla de eso y aquí además están retratadas absolutamente todas las violencias que existen. Eh, bueno, a lo mejor no todas, pero un amplio catálogo, ¿no? Y creo que además está muy bien retratado el- que el problema es estructural, ¿no? Y bueno, es un libro durísimo, pero que creo que es interesante de leer desde este prisma, ¿no? Desde un prisma de denuncia de estas violencias. Y no sé, es muy interesante este libro, la verdad. Vale, seguimos. Tenemos también La sangre de la aurora de Claudia Salazar Jiménez, que es un libro también increíblemente duro, ya os he hablado de él también en otros vídeos, en el que se habla del conflicto interno en Perú y seguimos a tres mujeres de diferentes lugares, una fotoperiodista, una mujer que es campesina y una mujer pues que está dentro de Sendero Luminoso, ¿no? Y bueno, lo que busca aquí hacer Claudia Salazar Jiménez es poner de manifiesto cómo los conflictos armados se ceban de manera específica con las mujeres, ¿no? Y cómo la violencia que éstas reciben, estén en un lado o en otro del conflicto, en cualquiera de los espacios de conflicto que estén, ¿no? Eh, Reciben una violencia parecida y muy brutal a muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, este libro pues es muy explícito en cierto tipo de violencia sexual, entonces hay que leerlo con el aviso, ¿no? Y es muy duro, pero creo que está muy bien además hilado todo este tema de cómo la violencia se ceba de una forma muy específica con las mujeres, sobre todo en los conflictos armados, ¿no? Así que muy recomendable. Este del que también os hablé hace poco, Le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara, que es súper cortito, es otro libro durísimo, 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 en el que seguimos a una mujer que es víctima de trata y está secuestrada en un prostíbulo. Y entonces, pues, evidentemente, pues podéis imaginaros todo el tipo de violencias que vive, ¿no?
Entonces, es un libro muy duro, pero también es interesante porque plantea una cosa que no os puedo contar porque si no os haría spoiler y con lo corto que es además, pues no puedo contar mucho, pero me parece interesante es eso que plantea que a veces en estos libros no se suele plantear, ¿no? Bueno, lo voy a dejar ahí porque es que no puedo decir más, si lo leéis pues me contáis, ¿no? Pero bueno, creo que eso es un libro en el que la violencia no se describe sin más, sino que tiene una razón para a la que quiere llegar, ¿no? La autora. Bueno, no sé si me estoy explicando. Esto es un poco críptico, pues que no os puedo contar más. Vale, luego tenemos Caer es como volar de Manon Aphoff, que es un libro de autoficción, memorias, una cosa un poco híbrida, en la que la autora pues, nos cuenta pues, su experiencia y la de sus hermanas y su madre con un padre que es abusivo en todos los sentidos posibles que os podáis imaginar. Todos es todos, de hecho, pues ella se acerca a su figura de formas muy metafóricas en el libro porque yo creo que no tiene otra manera de acercarse porque contar ciertas experiencias pues es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, es un libro pues también muy duro. También tiene una especie de ambivalencia hacia la figura de su padre, ¿no? Porque no, es como, pues es mi padre, supuestamente le tengo que querer, a mí mi padre me ha enseñado cosas, pero a la vez ha sido una persona terrible y que ha abusado de nosotras en todos los sentidos, ¿no? Durante toda su vida. Entonces, tiene como esta especie de lucha de cómo enfrentarse a esa figura. Yo si empezáis a leer sobre este tema no es el primer libro que leería, la verdad, porque creo que es un poco complejo y a veces te causa rechazo esa manera que tiene ella de acercarse a la figura de su padre, aunque al final lo entiendes, o sea, entiendes al final de la novela como que se coloca todo, pero a veces es difícil de gestionar algunas cosas que dice, ¿no? Aunque yo entiendo que la forma de, o sea, que la forma de describirlas o de hablar de su padre o de ciertas cosas están filtradas por el dolor y porque no se puede acercar a ellas de una forma más clara. Entonces, yo me lo he tomado así, la verdad. Y creo que desde ahí es desde donde se entiende este libro. Pero bueno, interesante también en cualquier caso. Luego tenemos La memoria del aire de Caroline Lamarche, también editado por Tránsito. Y bueno, en este libro pues también se describe una relación abusiva. La protagonista pues empieza una relación con un hombre que poco a poco pues va revelándose como, bueno, ¿no? Como, como abusivo, que hace unas cosas un poco extrañas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, además en este libro también se habla de violencia sexual y bueno, pues digamos de que como todo esto afecta al cuerpo, ¿no? Y a mí este libro lo que pasa es que está escrito de una forma muy poética, entonces a veces la poética, que sea tan poético como que enmascara un poco toda la violencia que está viviendo la protagonista, ¿no? Pero me gustó también, la verdad. Vale, luego estos ya son durísimos. Este es uno de los más duros que yo he leído, la verdad. Es durísimo, pero también también tiene una parte luminosa. Estos son unas memorias, esto es un libro autobiográfico, Ella soy yo, de Marta Suria. Y en este libro la autora cuenta una cosa que además es muy frecuente en personas que han sufrido abuso sexual en la infancia, sobre todo si son por parte de alguien cercano, en este caso es su padre, que es que digamos que la memoria y el cuerpo entierran esos episodios pues porque no pueden hacerse cargo de ellos, ¿no? Es algo tan doloroso que no lo gestionan, ¿no? Entonces, la autora lo que le pasa es que en un momento dado, por lo que sea, de repente su cabeza empieza a traerle, a traerle estos episodios, ¿no? Entonces empieza a recordar de repente no es que recuerde, sino que se hacen visibles, ¿no? O sea, como que es como si hubiera como una cosa tapándolos, ¿no? Y hay algo ahí que tú no sabes lo que es, pero de repente se revela y claro, pues evidentemente el sufrimiento que esto le provoca, ¿no? Y es
básicamente cómo se enfrenta a redescubrir esto que le ha sucedido y que le ha estado sucediendo durante muchos años, bueno, que le ha estado haciendo su padre durante muchos años, cómo su memoria lo enterró, ¿no? Y cómo sale a la luz, cómo se enfrenta ella a esto, eso siendo adulta, queriendo denunciarlo, intentando hablar con su familia para que la apoyen, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un libro verdaderamente duro, súper doloroso, pero es también el proceso de la propia autora de salir adelante, ¿no? Frente a todo esto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues hacia el final es eso, es muy luminoso de las ganas que tiene ella de vivir y de salir adelante, ¿no? Y es un libro súper importante, también tiene además datos de estadísticas de violencia sexual hacia la infancia que son terroríficas, pero a unos niveles que, bueno, que como sociedad no queremos aceptar y están ahí. También datos de que la mayor parte de la violencia sexual hacia la infancia se produce desde la propia familia, padres, abuelos, hermanos, etc. Esto hay que aceptarlo y hay que indagar en ello. Y bueno, este libro me parece importantísimo, la verdad. Vale. Luego tenemos el de Chanel Miller, Tengo un nombre, que también es autobiográfico, ¿no? Chanel Miller, yo no sé si a lo mejor os acordáis de la violación de Stanford. Bueno, pues ella es la víctima de la violación de Stanford, ¿no? Que fue un caso muy sonado porque saltó a la prensa de una manera muy brutal. Además, ella no recordaba nada y se lo dijeron, o sea, digamos que unos ciclistas vieron que pasaban por el sitio donde estaba, vieron a este señor haciendo lo que estaba haciendo y le sacaron de ahí y ahí llamaron a una ambulancia, etcétera. O sea, como que fueron ellos los que alertaron y entonces ella no se acordaba de nada. Bueno, en fin, fue muy, en fin, muy duro, ¿no? Y entonces, bueno, pues es el proceso de repente te cuentan lo que te ha pasado, de repente además esto salta a la prensa, bueno, afortunadamente no sale su nombre ni su identidad, ¿no? Pero bueno, la prensa pues trata a este hombre como, porque este chico era estudiante en Stanford, era como atleta, no sé cuántos, ¿no? Entonces, además de familia de bien, ¿no? Entonces, pues en la prensa saltan noticias de el nadador de Stanford, bueno, como en plan, le van a fastidiar la vida a este pobre hombre, ¿no? A este nadador, estudiante de Stanford, no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, es todo el proceso mediático de cómo trata la prensa a este tipo y además cómo todo el proceso de denunciar, todo el proceso judicial, todo el calvario que tuvo que pasar y lo que supuso para ella, además, eh, mentalmente, físicamente, psicológicamente, tener que enfrentarse a un proceso así. Entonces, bueno, pues esto es un libro importantísimo, ¿no? Porque ella dice, vale, después de que ya ha pasado todo, yo tengo un nombre, soy Chanel Miller y voy a contar mi historia y voy a contar todo, voy a contar cómo habéis tratado, cómo me habéis tratado y cómo tratáis a las supervivientes de violencia sexual desde todas las instituciones y lo que supone esto que nos decís siempre de, ay, que tenéis que denunciar, denunciar, ¿por qué no denunciaste? Esto es lo que supone denunciar, esto es lo que me ha pasado a mí y mirad. Entonces, igual, antes de decir denuncia, denuncia, tenemos que plantearnos cositas. Entonces, bueno, este libro súper importante también. Y luego, por último, tenemos el de El hijo a Elena, de Lucia Osborne Crowley, que bueno, es también autobiográfico. La autora sufre una violación brutal cuando es adolescente. Y bueno, ella además era gimnasta, o sea, estaba entrenando para ser gimnasta profesional, ¿no? Y lo que nos cuenta aquí es cómo este trauma físico físico y psicológico, evidentemente, que ella sufre, de repente modifica toda su forma de estar en el mundo, ¿no? Su cuerpo pierde la memoria muscular, tiene que dejar la gimnasia porque de repente no es capaz o sea, su cuerpo no recuerda los movimientos y además en gimnasia es muy peligroso porque bueno, es lo que le pasaba a Simone Biles, ¿no? Si tú en una voltereta tu cuerpo, la memoria muscular de tu cuerpo se olvida, te puedes matar, básicamente, ¿no? Entonces ella describe esto, ¿no? Como su cuerpo
pierde la memoria muscular de todo lo que sabía hasta entonces, tiene que dejar de la gimnasia, y cómo este trauma se filtra por todos los recovecos de su vida y de su cuerpo, ¿no? Y empieza a estar enferma de cosas que no saben que son. Bueno, también habla de cómo se la trata en ciertos médicos y etcétera, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con el trauma y con un trauma no tratado, ¿no? Y con cómo el silencio al que impone la sociedad a las supervivientes de violencia sexual, ¿no? Porque ella en el mismo instante en el que le sucede sabe o piensa que no puede contar nada, ¿no? Entonces ese silencio y ese trauma pues se filtra por todo su cuerpo, ¿no? Y termina surgiendo de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos habla principalmente de esto, ¿no? De cómo ese trauma acaba saliendo por otros lados, no saben qué le sucede. Y bueno, es un libro también súper duro, pero yo aprendí mucho porque no sabía ciertas cosas, ¿no? Y nada, pues súper recomendable, la verdad. Y bueno, voy a terminar aquí porque se me ha quedado esto en penumbra absolutamente, porque como ahora anochece súper rápido, yo me he puesto a grabar y como me enrollo a hablar, pues se me ha ido la luz y esto es horrible, perdonadme, porque la verdad es que no hay nada de luz, pero bueno, quería hacer este vídeo y no tenía más tiempo para hacerlo, para poder subirlo este domingo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Contadme si habéis leído alguno de estos libros. Contadme si tenéis más recomendaciones de libros que hablen sobre estos temas, de testimonios en primera persona, etcétera, porque creo que es muy importante también leer estos testimonios, ¿no? Para que se hable de estos temas como se debería. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que esto es de verdad la oscuridad total, Dios mío, qué horror. Y nada, bueno, espero que os haya gustado a pesar de este cambio de luz repentina. Y nada, os mando un besazo enorme, nos vemos el domingo que viene.